Ángel de la Fuente pues, va a impartir esta conferencia con la temática de la Semana de Pasión en el Museo de Bellas Artes de Asturias. Ángel de la Fuente nació en Las Caldas en el año 62, un joven, licenciado en Geografía, profesor de secundaria, director de los institutos de Vegadeo, Salas, Monte Naranco en Oviedo, inspector de Educación y desde el 4 de abril, o sea que ayer, es jefe del Servicio de Formación Profesional y Enseñanzas Profesionales. Publicó 2 libros y tiene otro en imprenta. Fue miembro de la Comisión de Patrimonio Cultural de Asturias en el 2007 al 2009. Actualmente forma parte de la comisión que trabaja para que Oviedo tenga un reconocimiento cultural a nivel internacional. Publica habitualmente en La Nueva España sobre patrimonio, sobre su parroquia de nacimiento y uno de sus temas también queridos sobre el ferrocarril. Colabora mensualmente además con una publicación, La Voz de Trubia. Es amigo de la Asociación del Museo de Bellas Artes de Asturias y colabora en distintas actividades. Ya hizo con motivo de la Navidad y ahora en esta ocasión con la Semana de Pasión. Gracias en nombre de los amigos. Quiero agradecer también al museo por prestarnos este lugar tan fantástico. Gracias a todos y Ángel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Y gracias a todos vosotros por estar aquí en esta tarde y espero que no salgáis crucificados porque vais a ver unos cuantos crucificados, ¿eh? Pero bueno, entonces, bien, decidimos hacer estos itinerarios que ya vamos por el 8º itinerario, creo, dentro de las actividades del museo. Y bueno, antes de empezar con lo que va a ser la exposición de los cuadros, voy a hacer una pequeña introducción y justificación, que no os la voy a leer, la voy a hacer así de memoria, mejor para abreviar, y por qué surge el tema de la Semana de la Pasión. Bueno, la semana que viene, el día del domingo, inauguramos la Semana Santa en Oviedo con la procesión de la borriquilla, de la cual yo también soy cofrade y también me nombraron cronista oficial de esa cofradía que lleva 10 años, de las más jóvenes de Oviedo. A partir del jueves en adelante, la Iglesia, ya desde San Ambrosio y desde San Agustín, ya nos queda un poco lejos, habla del llamado Triduo Pascual o también el Triduo Sacro, esas celebraciones de misas y oficios de Jueves Santo, Viernes Santo y la Vigilia Pascual. Es a partir del año 1930 cuando la Iglesia comienza a hablar del Triduo Pascual. Bueno, a partir de ahí, pues, ¿con qué contamos? Por supuesto, no contamos con ninguna imagen, ni en pintura, ni en escultura de Jesús, ni de los hombres y mujeres que vivieron con él, pero sí contamos con una descripción literaria que aparece en los Evangelios, concretamente en los 4 que admite la Iglesia Católica, Juan, Mateo, Lucas y Marcos, y entonces a partir de ahí, pues yo creo que ellos hacen una interpretación de cómo sería la imagen que tenemos de Jesús, de la Virgen y de las personas que lo acompañaron en aquellos días en los que conocemos como la Pasión también. Por lo tanto, debemos admitir que vivimos en un escenario, hace un momento lo decía a Sonia y a Alfonso, que donde nosotros vivimos, cuando digo Occidente, tiene 3 patas o 3 pilares, o ya que estamos en Asturias, 3 pegollos, en el sentido que no podemos renegar de que estamos geográficamente en el Occidente, que tenemos una herencia grecorromana, sobre todo más latina y romana que griega, pero también griega, y que tenemos también una tradición cristiana, que está ahí y que desde hace 2000 años aproximadamente. No se trata con esto de volver al medievo, ni mucho menos, pero tampoco hay que ser excluyente y hay que tener en cuenta, Alfonso hace un momento me decía, quizás la de la Navidad a lo mejor era una visita o a lo mejor una conferencia más atractiva por lo que la Navidad, y esta, quizás por la Semana de Pasión, pues ya parece que hay que estar todos tristes y hay que estar de luto y demás. No se trata de eso, sino es que es también un fenómeno cultural y, como yo digo, la fe
es algo que es personal, es algo que puede ser un don, pero la cultura en todas sus manifestaciones debe ser respetada. Y lo vamos a ver cómo a lo largo de la historia el crucificado se fue representando de una manera u otra, u otros personajes también. Por lo tanto, no se debe renunciar y hay que conocer, porque cuando conocemos, valoramos y no dejamos las cosas olvidadas. Y sobre todo, pues este fenómeno de la pasión, pues no está solamente referido al caso de los católicos, es decir, los ortodoxos también lo celebran, los anglicanos, los protestantes, aunque sean mucho más austeros, pero todos, aunque digamos que el pistoletazo de salida fue tras el Concilio de Trento, cuando la Iglesia Católica, pues, vamos a ver, gana esa especie de guerra de religión y consagra el culto a las imágenes, por supuesto desde el propio Jesús hasta por todos los santos que había alrededor y la Virgen bajo sus múltiples advocaciones, y empieza a proliferar ese fenómeno de las procesiones que ya en algunos casos venía desde atrás también. Por eso vamos a ver imágenes de Jesús, de la Magdalena, de los apóstoles, de Pedro, de Pablo, de Juan Evangelista. Veremos también una piedad y veremos también una resurrección y un santo entierro, también así como el retablo de la flagelación. Bueno, pues hecha esta salvedad, vamos a empezar haciendo una pequeña referencia a este cuadro, que en principio no tiene nada que ver con la pasión. Este cuadro, que lo hemos comentado en la Navidad, dentro del itinerario de Navidad, está asociado con la presentación del niño Jesús en el templo. Esto ocurre a los 40 días, sabemos que en torno al 2 de febrero se celebra a la Virgen de la Candelaria o la Virgen de la Presentación, que es cuando, siguiendo la tradición judaica, se presentaban a los primogénitos y varones en el templo. Ahí el hombre que veis, calvo, no es el cura, es concretamente el anciano Simeón, y aquí hay un pequeño dato que nos aporta San Lucas, que dice: Simeón los bendijo y le dijo a María su madre: puesto ha sido este para caída y para resurrección de muchos en Israel, y para ser una señal de contradicción, y una espada atravesará tu alma para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Es una profecía que aquel hombre que cuando ve a Jesús niño le dice a la madre también, y dirigiéndose a Dios le dice: ahora, Señor, puedes dejar morir o cerrar los ojos de tu siervo, porque ha visto la salvación del mundo. Y a continuación es cuando le dice esto. Y eso es lo que se considera un presagio del sufrimiento que una madre va a asistir después de 30 o 33 años, cuando su hijo va a ser martirizado en un contexto histórico donde Palestina era provincia de los romanos, y muere en la cruz no por ser el Hijo de Dios, por ser una persona que fue acusado de atentar contra el orden establecido en Roma, y por eso se crucifica. No porque haya sido el Hijo de Dios, porque en Roma era lo mismo. Le ocurrió a Espartaco cuando se rebeló contra el poder establecido, sabéis, en la película famosa que interpretada por Kirk Douglas también. Bien, entonces, visto este punto de partida, pasamos a un cuadro que en este momento no lo tenemos expuesto. Yo, la verdad, el otro día quedé con ganas de ver este cuadro, pero vais a tener, pues eso, el honor de verlo porque en vivo y en directo no está expuesto al público. Bien, tenemos ahí la oración del huerto, la oración de Getsemaní, que en algunos evangelistas, pues el huerto de los olivos, Getsemaní, o bien si seguimos a San Juan, se dice que se retiró al otro lado del torrente de Cedrón. También creo que el evangelio del domingo pasado, si no recuerdo mal, creo que hablaba de cuando Jesús se retiró al huerto de los olivos, que se retiraba con bastante frecuencia y después fue al templo, y ahí fue objeto de tentación porque el tema era la mujer adúltera, si había que condenar a aquella mujer adúltera. Y habla ese pasaje del Evangelio del quinto domingo de Cuaresma del tema de ese retiro a ese lugar donde él solía frecuentar también. Los evangelistas dicen que entonces, Mateo lo dice así: va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Santiago el mayor y también a Juan. Marcos también lo refiere en esta línea, pero nombra a esos dos. Por eso voy a detenerme aquí en estos tres, porque después vamos a ver a los tres otra vez dentro del apostolado del Greco, que sí tenemos aquí expuesto también. Se menciona, todos los evangelistas, excepto San Lucas, mencionan la presencia del ángel, como veis aquí,
Aquí tenemos el ángel con un cáliz. Y decía que él rezando, y bueno, pues estaba con toda aquella preocupación porque sabía lo que se le venía encima, pues dice él que pase de mí, o pase este cáliz a ser posible, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Efectivamente, en esa sumisión, es decir, a lo que el Padre tenía preparado para él. Y es también cuando les llama la atención porque dice que no son capaces de velar una hora con él, como vamos a ver en un detalle de la diapositiva. El cuadro, si veis en la parte de la izquierda, decidí poneros estas líneas para que lo veáis mejor. La composición es como una especie de trapecio irregular en esa mitad y un triángulo rectángulo haciendo esquina, es decir, invertido. Tenemos la figura de Jesús, que parece, si cortamos la cabeza, es como un tronco de pirámide, y fijaros claramente en el rostro. El rostro es el de una persona ya que parece un cadáver. Lo vamos a ver en la Piedad de Morales, por ejemplo. Un rostro así con esa coloración marfileña, averdosada, también porque es cierto que también el evangelista dice que en medio de la angustia oraba con más insistencia y le bajaba el sudor a goterones, como de sangre hasta el suelo. Es decir, bueno, como a veces cuando sudamos frío porque tenemos esa tensión y demás. Está en disposición orante. ¿Y qué vemos hacia la parte derecha? Hacia la parte derecha, si os fijáis, aquí he decidido meter este foco para que veáis remarcar dónde viene la luz que ilumina en la frente de él, que ilumina en los brazos, para que veáis también cómo juega con las gradaciones tonales. Este muslo derecho está más iluminado que el izquierdo porque incide la luz, y en la calva de Pedro. Y aquí, aunque la calidad de la foto no es buena, están los otros dos. Está Santiago y está Juan, están los tres dormidos. Pero si os fijáis, aquí, dentro de este circulín, veis como una especie de, si tuviésemos de esas luces que encendemos cuando nos gusta una canción, es la comitiva que iba a detenerlo. Entonces, por eso nos aparecen como puntitos, porque es el estudio de la lejanía, la profundidad. No hay líneas de fuga, pero sí jugando con el tamaño, en este caso de los personajes, Jesús en primer plano, los tres apóstoles en segundo plano, y esa muchedumbre que lo va con Judas encabezado en la cabeza para traicionarlo, ahí lo vemos al final. También es propio de esta época que ya entra en el manierismo, estamos hablando del año 1575, una gama fría de colores, como es el del rostro, como es la túnica de él, e incluso el manto de color verde, con orla amarillenta que lleva él también, contrastando con la parte más cálida, que son ese ángel, en casi un escorzo, un movimiento, saliendo hacia nosotros, portándole ese cáliz. Esos ángeles que aparecen en lo que se llamaría el rompimiento de gloria, nos recuerdan a la tradición veneciana, sobre todo a Tintoretto y a los pintores venecianos, que son muy dados a poner esos dos planos, el plano terrenal, que es donde aparece Jesús, con esa especie de roca sobre la que está arrodillado, los apóstoles ahí dormidos, y el plano celestial, que es el que describe el evangelista también. Es lo que se suele llamar el rompimiento de gloria. Bueno, vamos a ver, como os hablaba de los tres apóstoles. Aquí tenemos el apostolado, lo tenemos en la planta baja, aquí en la primera planta, debajo de esta, a la izquierda, y entonces he cogido a San Juan, al discípulo amado, el más joven, a Santiago el mayor, su hermano, y a San Pedro. Vamos a ver, forman parte estos apóstoles del llamado apostolado de Oviedo, que fue comprado por Juan Eusebio Díaz de Campomanes en el siglo XVIII. Esto pasó al monasterio de San Pelayo, de ahí, con la desamortización, pasó a manos del marqués de San Feliz, el que es propietario del palacio del marqués de San Feliz o duque del Parque, que tenemos en el Fontán al lado de la biblioteca, y posteriormente, por un pago de impuesto de sociedades, pues pertenece al Museo Nacional de Escultura de Valladolid en depósito, pero se muestra en Oviedo, y también poco por deferencia a la ciudad que le ha dado el nombre. El autor es el Greco. El Greco nace en Creta, viene hacia Occidente, pasa por Italia, conoce la pintura veneciana, conoce la pintura romana también, llega también a Florencia y llega a España.
¿Quién gobierna España o quién reina en España en aquel momento de la segunda mitad del siglo XVI? Felipe II, un largo reinado que comenzó en 1555 con la abdicación de Carlos I y finaliza con su muerte en 1598, y el Greco se va a morir unos años después, ya ha entrado el siglo XVII, pero el rey no le gusta cómo pinta, y entonces se retira a Toledo, por eso prácticamente su obra está en Toledo. ¿Por qué comencé hablando de Venecia? Por una cosa que os voy a comentar ahora, el color. Pero antes quiero que os centréis en los rostros. Fijaros, si nosotros hacemos, es decir, dibujamos, es decir, el perfil de este rostro de Santiago o de San Juan, son como ovalados. Vamos a emplear una expresión coloquial, como una peladilla, de las que comemos en Navidad, ese rostro almendrado. En cambio, en el de Pedro no es decir, y además capta con esa descripción evangélica, cuando si Juan fue el último discípulo que muere, el discípulo amado de él, era el más joven, es un jovenzuelo, es un adolescente. En cambio, San Pedro, la imagen de hombre rudo, de hombre fuerte, es decir, incluso de temperamento. Pero fijaros que hay una cosa que es muy característica de él. Las manos, esa mano, así extendida, alargada, y también la mirada. Vamos a ver, dan a entender un gran misticismo, estos tres. Y, curiosamente, el colorido son colores fríos. Si os dais cuenta, tanto la túnica con ese verde medio alimonado de Santiago, como la de Pedro con ese amarillo, o ese rojo, y esa reverberación de colores tan fuertes, con una luz artificial, que va a acentuar también la masa corpórea, no es un color uniforme, y son unos contrastes lumínicos muy fuertes. ¿Por qué he elegido estos tres? Bueno, pues hace un momento os lo decía que son importantes. Ellos van a estar con él ahí al lado, donde está orando, pero ellos tres participan en un pasaje evangélico que se conoce con el nombre de la Transfiguración y que algún pintor en el Renacimiento también pintó. Y es cuando Pedro, como en trance, porque cuando ven una nube y ven a Elías, que ya no vivía, y entonces dice, bueno, y a Moisés dice, Señor, qué bien estamos aquí, voy a hacer una tienda para Elías, otra para ti, otra para tal, y en el momento aquello, ¡bum!, desapareció. Entonces dice, no digáis nada, y fue la Transfiguración. Ese relato que se asocia, no está demostrado, en el Monte Tabor, se lee dos veces en la liturgia católica. Una el segundo domingo de Cuaresma, independientemente del año o leccionario que toque, y otra el 6 de agosto con motivo de la festividad de El Salvador, que sabéis que es el que da nombre a la Catedral de Oviedo, no es San Mateo, es la Basílica del Salvador, otros dicen de San Salvador, como queráis, ni se ponen de acuerdo el deán ni los canónigos si es San Salvador o El Salvador, y se celebra el 6 de agosto de todos los años, engalanando la imagen que tenemos al lado del altar con laurel. Por eso entonces decidí meterlos a ellos, porque forman parte importante. Bien, tenemos otra imagen de Pedro, la tenemos yo creo que debajo de esta sala, me parece que es debajo de esta sala, es de Esteban Murillo. Mirad, cuando venimos a visitar el Museo de Bellas Artes, tenemos que estar muy orgullosos de que tenemos primeros espadas a nivel nacional, como Murillo, como Rivera, como Zurbarán, como Picasso, aunque sea ya de pintura cubista. Y también, lógicamente, es decir, tenemos pintores importantes asturianos del siglo XIX y del siglo XX. Por lo tanto, tenemos un Murillo aquí. Tenemos esta imagen de San Pedro. Formaba pareja con otra, San Pablo, que no se conserva. Están pintadas en torno al año 1665-1667, pleno siglo XVII. Y, por lo tanto, estamos hablando del barroco. Estamos hablando de ese barroco. Si nos fijamos, el retrato es un retrato de medio cuerpo sobre un fondo neutro que se va oscureciendo en la parte posterior de la cabeza y va aclarándose por la propia iluminación que se carga en el rostro, hacia el ángulo superior derecho. La luz, en este caso, como no puede ser de otra manera, juega un papel primordial porque estamos en el barroco. Y además consigue dar profundidad, no es un retrato plano. Es decir, vemos que hay fondo, y lo hace a través de la difuminación. La difuminación consiste en el pasar, sin haber una línea clara, pues por ejemplo,
de esta parte del brazo hacia el fondo, o del fondo hacia el pelo, o por ejemplo de esta parte oscurecida del libro hacia el fondo también. Claro que tiene una función importante la luz, que es el mensaje. ¿Qué es lo más importante? La figura de él, por eso lo ilumina. Lo que atribuye San Pedro, que es en este caso las llaves. Una llave que, si os dais cuenta, parece la llave de un hórreo, y una llave muy bien pintada metálica, y un libro que casi tocamos aquí, palpamos lo que sería pues una piel de oveja, una piel de cabra. Esa calidad que hay, que podéis ver incluso en el colgante que lleva aquí de esta arandela, esta calidad lo permite el óleo, porque el óleo se inventa en el siglo XV en Flandes y es el que va a permitir de jugar con el detallismo, con el virtuosismo. Y fijaros claramente en las manos. Las manos ya tenía artrosis, si os dais cuenta ahí, es decir, y veis el contraste lumínico también. Son las manos de una persona, es decir, de un anciano. Y claro, cuando vemos esto es un paisano que podemos encontrar paseando por la calle, por aquí, por la Plaza de la Catedral. ¿Por qué? Porque el barroco generalmente lo que hace es pintar personajes de la realidad, de los que ve ahí. No va a buscar una persona que sea muy guapa, no, sino que incluso sea como sea. De hecho, cuando Caravaggio, que lo consideramos como el primer barroco y también el último manierista, porque en humanidades no todo es blanco ni todo es negro, hay que andar con ten, pues le encarga a un cardenal que pinte la muerte de la Madre de Cristo, de la Virgen. Bueno, la pinta, la pone sobre un catafalco, pero está con los pies sin calzar y con los hinchados. La versión oficial del rechazo de esa pintura de Caravaggio fue que era un insulto a la Madre de nuestro Señor pintarla descalza y con los pies hinchados. Pero la leyenda urbana no fue esa, y es posiblemente la que es verdad. Caravaggio se inspiró en una prostituta para pintar a la Virgen que había aparecido muerta en el Tíbet, y eso el cardenal lo sabía. Entonces, claro, no era digno que una prostituta fuese el modelo para pintar a la Madre de Dios. Aunque se dio, es decir, la otra versión también. Aquí Pedro nos aparece ya como también con una cierta melancolía en la vista, como veis ahí. A mí me trae a la imagen cuando de primer papa, corpulento, ya un anciano, pero corpulento, en la película de Mervyn LeRoy del año 51, Quo Vadis, que fijo que la volverán a echar en esta Semana Santa porque es un clásico, pero aquí Pedro tiene esa melancolía, parece un abuelo que con el paso de los años, es decir, va el temple fraguando también. Y sobre todo, es decir, el patriarca de lo que va a ser, decir, después la Iglesia Católica. Él, efectivamente, está siempre muy ligado en muchos de los cuadros al mar, porque se recoge cuando le dice Jesús a él y a su hermano Andrés: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, o también forma parte de la pesca milagrosa, o, por ejemplo, ya sabéis que en la liturgia católica se entona la canción Pescador de hombres, tú has venido a la orilla, o también la otra canción Pescador, o bien ese símbolo de las llaves que significa yo te doy las llaves, y lo que ates en la tierra quedará atado, y lo que desates en la tierra quedará atado, y lo mismo ocurrirá también en el cielo. Pedro fue crucificado cabeza abajo, como sabemos, porque él dijo: si nuestro Señor vino del cielo a la tierra y fue crucificado en este sentido, yo no puedo ser tanto como él, y por lo tanto seré crucificado cabeza abajo. Tanto Miguel Ángel en el siglo XVI como Caravaggio, como Rubens, tienen también cuadros que abordan el tema de la crucifixión de San Pedro también. Y ya sobre su muerte, que fue también, junto con la de Pablo, fue contada, narrada por Tertuliano y Orígenes también, y también por Dionisio, el obispo de Corinto, que dice que uno fue crucificado y el otro degollado. Pablo no muere en cruz porque era ciudadano romano, entonces muere degollado. Pedro, como no era ciudadano romano, entonces fue crucificado. Empezamos con los Cristos. Antes de ver el Cristo que tenemos aquí, que esto lo tenemos en la primera planta, vamos a hacer una pequeña introducción sobre los crucificados. Bueno, mirad, tenemos en primer término el crucificado de la izquierda, es un crucificado asturiano que no está en Asturias, está
en Nueva York. Es la cruz de San Salvador, cruz procesional de San Salvador de Fuentes. Sobre todo esto hay trabajos publicados donde, bueno, pues sabemos que se vendió, decían que si era dinero para hacer la basílica de Covadonga, y quien lo compró fue Numa Aguiló y sus descendientes lo vendieron a, creo que es a la banca Morgan, si no recuerdo mal. Y ahí está. Retornó a Asturias hace 28 años, va a hacer 29, cuando se hizo la exposición Orígenes en el año 1993. Y lo hemos tenido aquí hasta el 30 de noviembre de 1993. Hay una réplica en el Museo de la Iglesia y cuando alguna iglesia, alguna parroquia la necesita para una celebración solemne, se la dejan también. Bueno, tenéis que conocer también un poco esta historia de las cruces nuestras. Esta cruz, quiero que os centréis en la imagen de Cristo. ¿Veis? Los brazos están pegados, para que veáis viendo las diferencias, a los brazos de Cristo a los brazos de la cruz, en horizontal, no cuelgan. Bien, fijaros la corona. La corona es una corona de rey, como veis ahí, y tiene 4 clavos. Esto es el típico Cristo románico. Después vamos a ver un Cristo barroco de 4 clavos, por lo tanto no quiero entrar en contradicción. Pero el románico puro es un Cristo triunfante, no es un Cristo doliente ni sufriente, es triunfante, es el Cristo que triunfa, vence a la muerte, por eso se representa con corona de rey. Este que tenemos aquí, estaríamos ahí un ten con ten, tiene la cruz de rey, parece una cruz de un rey medieval. Los brazos, está en San Julián de los Prados, es el Cristo del Consuelo, este es de madera, y cruza las piernas y está con 3 clavos. Por lo tanto, nos está avanzando hacia el gótico. Y el que tenemos aquí, que es un anónimo asturiano, leonés, no sabemos exactamente de dónde, es un Cristo ya sufriente. Es el Cristo ya típicamente gótico. Vamos a ver, el tratamiento anatómico es muy antinaturalista, porque no se trata de reflejar pues, con un detalle. Fijaros que esta cavidad abdominal casi parece como la puerta de abrir un horno, o de una locomotora al frente de la caja de humos de una locomotora. Como veis ahí, las costillas son meras incisiones. Los pliegues del paño de pudor recogidos aquí en este moño dibujan un abanico, es como una especie de abanico, y estos de aquí semejan a pequeños tubos de órgano. Y si nos aparece con la boca abierta, con la cabeza ladeada, los ojos cerrados, muerte, y aquí, no sé si lo veis bien, pero sí, cuando paséis por abajo lo podéis ver, tiene como una trenza, esa trenza es la corona de espinas. Entonces, por eso es ese sufrimiento. En Asturias, Cristos de este estilo tenemos bastantes. Tenéis uno Novón Antineo, tenéis el de la Cantonada en Cangas de Narcea. Si vais un fin de semana por el Parador, merece la pena ver la iglesia de Corias también, en la Colegiata de Teberga. Y también os voy a enseñar, y aquí también os voy a contar una anécdota, este Calvario, del que yo tuve conocimiento de él por el cura que fue de mi pueblo, ya falleció, don Abundio, porque fue cura de esta iglesia en Salas, 20 y tantos años. Dijo, no, si teníamos en Godán, esta ventana románica, un Calvario. Bueno, pues en el año 96 yo decidí hacer yo en aquel momento era el director del Instituto de Salas y profesor del Departamento de Historia, decidí montar una exposición de imágenes religiosas que colaboraron todos los curas. De aquí había 7 o 8 curas en el concejo, ahora creo que hay 2, y se portaron muy bien. Y entonces, en la capilla del castillo, que era la capilla de donde se supone que Valdés Salas, para mí nunca fue a misa allí, pero bueno, era la capilla de él, montamos una exposición de imaginería religiosa del románico al barroco. Y el cura de Godán sí me permitió esto. Bueno, tuve que ir con un camión del ayuntamiento, porque son imágenes bastante altas, y me encontré con la anécdota del sacristán, que bueno, fue curiosa. Me dice que si veo algo raro en esa imagen, vosotros veréis, no, vemos una Virgen, San Juan, o bueno, San Juan parece que tiene tortícolis, y ahí ese hombre y tal. Y yo le dije, bueno, lo único que veo es que están llenos de polilla, y así siguen, creo. Dice él, ¿pero usted no ve más? Digo, pues no, la verdad que yo no veo más. Dice, fíjese bien en el rostro. No veía nada. Dice, la Virgen, fíjese bien en el rostro. Dice él, la Virgen tiene, y San Juan, la nariz rota. Y efectivamente, la nariz está como si te diesen aquí un golpazo, rota, de cuajo. Claro, él estaba deseando que me pregunte por qué tiene la nariz rota. Bueno, le pregunto, ¿por qué tiene la nariz rota? Y aquí está la respuesta, graciosa.
llamadla como queráis. Y dice él, porque mire, cuando entraron los milicianos aquí, llegaron a la iglesia. Y lo primero que apuntaron fue este. Dijeron, este fue el primer comunista, ni tocarlo. Los otros lo que os da la gana con ellos. Y entonces cogieron la culata del cemen o del fusil y les dieron. Según el sacristán, testimonio oral. Ya creo que no vive porque tenía 80 años, tendría ahora más de 100 años. Pero bueno, sí, cosas de estas hicieron, o vender los santos, o quemarlos en aquellos episodios, bueno, fastidiados de los años 30 que vivió este país y que vivió esta región también. Está policromada y la verdad que es una pena que no se haya restaurado este tipo de imágenes, porque en Salas tiene muchísimo patrimonio, pero está desarmado. Y es una pena que no se potencie, porque bueno, pues también forma parte de la cultura. Es una iglesia chiquitina. Godán está a 3 kilómetros de Salas para salir en dirección a Soto de los Infantes, por una carretera local, y merece también la pena verla también. Bueno, vamos a empezar con el cuadro más antiguo que tenemos aquí, que es una antigua pala de altar, como una especie de, no es un retablo, es para un oratorio, una capilla. Es de hacia el año 1350 y es el anónimo sienés, porque no sabemos quién lo pintó. Está pintado al temple. El temple es una técnica pictórica en la que se disuelve en un aglutinante, que puede ser cola de huevo o también el líquido que se ha de cocer la espina del pez, los colores, y el nombre lo dice, sienés, de Siena. Tenemos que recordar que Siena, junto con Florencia, son dos focos muy importantes que hay en aquella Italia del siglo XIV, con una actividad comercial y mercantil importante, y sobre todo tiene mucha relación comercial hacia el Mediterráneo oriental. Y a pesar de que los turcos iban ganando cada vez más territorio al antiguo Imperio Bizantino, todavía el Imperio Bizantino, lo que iban siendo los restos, quedaba ahí. Por lo tanto, Siena va a influir, va a estar muy ligada a través de pintores como Duccio, como Simone Martini, como Barna de Sierna, o los hermanos Prieto y Ambrogio Lorenzetti, a esa influencia del arte bizantino. Y se ve en este fondo, que veis aquí este color amarillo, que es el pan de oro. Eso es muy, muy sienés, muy típico de Siena. Pero después, aquí hay cosas que ya apuntan a otro ámbito, incluso al florentino, donde el gran pintor que cambia el modo de pintar griego en latino, es decir, lo que sería bizantino por algo más italiano, va a ser Giotto en esta misma época. Fijaros, nos presenta el crucificado. Si os fijáis, el crucificado es un crucificado que es sufriente, la boca está entreabierta, los ojos como rasgados, el conocimiento anatómico ya es mucho mayor, si os vais fijando va difuminando para crear lo que sería la capacidad del abdomen, los pectorales, y fijaros la veladura también, que casi te permite ver o intuir los órganos genitales, con esta pequeña manchina que vemos aquí, y la transparencia que juega también, y el volumen que van teniendo los cuerpos. Fijaros que vais a ver en este cuadro también, y en otros más, el tema de la sangre. Me decía un amigo que es un error, que lo tendría que haber pinchado aquí, para saber que estaba muerto de verdad. Digo, yo debió ver alguna película de Drácula cuando claven, porque vamos a ver, yo le decía, digo, mira, no tiene por eso un error, por lo siguiente, porque cuando le van a romper las piernas, se encuentran que ya está muerto. Y entonces dicen, ¿para qué vamos a romper las piernas si ya murió? Si estaba muerto no había lugar de volver a dar en el corazón. Y entonces Longinos, que este hombre conocemos de él por lo que es los evangelios apócrifos, los que la Iglesia Católica no admite, pues le atravesó aquí. Y sale el agua. Sale 3 gotas de agua, dice el evangelista, y sangre. Si os fijáis, cuando vayáis a misa, aún los que no creáis o no practiquéis, pero que alguna vez, por alguna razón, habéis ido a misa, cuando el cura prepara el cáliz, yo, bueno, en mi época fui monaguillo y entonces eso sí me quedó bien, echa con una cucharilla, que ahora ya generalmente cucharilla no la suelen echar, echa el vino de la vinajera y una cucharilla que coge de agua, porque son las 3 gotas, porque el Evangelio dice que brotó al instante de pasar Longinos el cuerpo, sangre y agua, y 3 gotas de agua. Entonces, a veces ya lo echan al tiento también. Pero bueno, que sepáis que de eso viene ahí concretamente. Pero fijaros, tenemos a San Juan aquí, y cuando hablamos de San Juan es una figura ya volumétrica, es una figura como rechoncho.
como veis ahí. Fijaros las gradaciones tonales, van creando volumen. Este rojo no es el mismo que este, pero es todo rojo, porque aquí está más oscuro y aquí está más claro. Entonces esta figura de San Juan ya enlaza con lo que va a hacer Giotto. Giotto pinta figuras que son bastante volumétricas, que tienen bastante cuerpo. Y además, si os fijáis, sobre todo en la captación de la vista, de la mirada, esa también es muy de Giotto también. Entonces, por eso nos rompería con la Siena clásica, pero sin embargo, fijaros el cuerpo de Magdalena, que es una mancha, no está gradada. El cuerpo de la Virgen es una mancha, no está gradada. El cuerpo de las Marías, lo mismo, es como la pincelada de arriba abajo, es decir, son más planas. Y aquí, con la típica orla de color de pan de oro, que tanto usan también en Siena. Vemos que ya hay movimiento en los ángeles, aquí con los arcos, rasgando las vestiduras, y yo la verdad cada vez que contemplo a Longinos y a estos que participaban en la comitiva del ajustizamiento, a mí me recuerda mucho este paisano, concretamente al mosaico de la batalla de Issos, que es romano, pero que cuando Darío, es decir, se enfrenta pues a Alejandro Magno también. Bueno, pues aquí tenemos este crucificado. Vamos a ver ya del Renacimiento de mediados del siglo XVI, hacia 1550-1555, dos versiones de Correa de Vivar, Camino del Calvario, que es esta que tenemos aquí, y este otro, que es el crucificado también. Bueno, mejor vamos a verlo para ver el estudio compositivo. Bueno, si os fijáis, en el de la izquierda, vamos a ver, la escena que hay es una de las caídas, la primera caída de Jesús, que se produce una vez que fue sentenciado a muerte, cuando abandona Jerusalén. Las murallas de Jerusalén están concebidas como la arquitectura de la época del Renacimiento, como veis aquí, parece un castillo, y estamos a la salida, cuando él cae, y este travesaño casi nos marca, es decir, esa línea que nos divide el triángulo rectángulo de esta parte y aquí, como veis aquí, dos cuadriláteros a modo de trapezoides, donde vemos el resto de los personajes. Bueno, fijaros, introduce a la figura de Simón de Cirene, que dicen, ayudaron a aquel hombre que venía del campo, lo llamaron para que ayudase a Jesús a llevar la cruz. Tiene influencias de Juan de Borgoña, Correa de Vivar, también de Rafael, sobre todo de Rafael se ve en el rostro de aquí de Berenice o la Verónica, y también en esta cara de Cristo, de Luis de Morales en el rostro de aquí, que lo vais a ver después en un cuadro de la Piedad de Luis de Morales también. Y si os dais cuenta, fijaros bien en el rostro de estos personajes, lo que después llamaremos en el barroco los sayones, los malos, los que, vamos a decir, los que dan, los sádicos, que dan leña porque incluso les pagan por dar leña, fijaros, levantando el látigo, aquí, y además también con el empleo de pertrechos militares que son de la época, que nos recuerdan a los tercios de Flandes, que son como veis aquí. Y fijaros también, por ejemplo, este está inspirado también en los pintores renacentistas, que es San Juan, siempre muy joven, y la Virgen vestida ya, como una dolorosa. La cuestión es que engloba desde esa salida, la caída, y esa otra estación del Vía Crucis, donde dice que la Verónica limpia el rostro de Jesús. La Verónica es la verdadera imagen. Vero, icono, es decir, verdadero icono, verdadera imagen. Ya os digo, recogido en los evangelios apócrifos, pero que como estación del Vía Crucis sigue ahí. En esta que tenemos de aquí, la influencia de Durero, como vamos a ver también, es evidente. También fijaros, por supuesto, es un Cristo sufriente. Yo creo que aquí veis la corona de espinas, claramente, el áurea típica del Hijo de Dios, que lleva con la cruz, que es típico de él, como el antiguo Zeus también, y con estos brazos, es decir, donde veis que estudia los músculos fruto de la tensión a la que está sometido el cuerpo. Esto ya lo hacía Miguel Ángel, y después Rubens lo va a hacer mucho mayor también. Vemos también el tratamiento de la anatomía está mucho más conseguido, lo que es el cuerpo. Volvemos otra vez al rostro, y fijaros, cuando hablo del rostro y hablo de este color cadavérico, cuando esta conferencia la presenté hace 3 semanas en San Pedro de los Arcos, un miembro de la Junta de Hermandades es médico forense, y me dijo que una de las cosas que le había gustado de la conferencia fue que me referí muchas veces al Cristo
forma de cadáver, con el aspecto de cadáver, porque él se dedicó como forense, a través de la pintura, a estudiar la representación del cadáver de Cristo según los pintores. Digo, bueno, pues mira, me entero una cosa curiosa también. Pero, sobre todo, fijaros, porque cuando veáis un cuadro, no digáis ya lo vi, se acabó. Hay que verlo varias veces. Y cuantas más veces se vean, más cosas se van sacando. Y mirad, cuando yo decidí meter estos cuadros de mano, bueno, pues nada, no miré para nada, digo nada. Bueno, típico, muy parecido al otro, los colores y tal. Pero ay, amigo, me fijé aquí y aquí. En este caballo, en este caballo. Si os fijáis, bueno, eso lo he puesto así para... Bueno, aparte de que aquí la composición está mucho más conseguida, claramente un triángulo isósceles invertido y dos triángulos rectángulos. Pero fijaros, voy a seguir por aquí, cogemos la cola de este caballo, bom, 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 nos va marcando una profundidad hacia el fondo. Pasamos por detrás de la cruz y venimos a la grupa de este caballo donde está Longinos, por la cabeza de él, y volvemos a cerrar. Con lo cual, potencia la imagen, es decir, esa centralidad de la composición. Bueno, ¿sabéis quién juega con los caballos así? Cuando veáis las lanzas de Velázquez o la rendición de Breda, el acto que hay cuando Justino, uno de los dos personajes, y Guillermo Nassau, le dice, no te arrodilles, que has sido muy valiente, y hay dos caballos, además del mismo color. Ahora no me acuerdo si el marrón está a la derecha, eso es lo de menos, pero lo mismo lo hace Velázquez, y cierra la composición. Entonces es curioso que, bueno, los pintores, según van avanzando, van estudiando los anteriores, lógicamente. Aquí aparece María Magdalena, como no podía ser de otra manera, San Juan y la propia Virgen vestida como una mujer de la época del siglo XV, como pensamos en las reinas y en las mujeres de la aristocracia de aquella época. Fijaros los colores fríos también, ese color, y fijaros por qué este color, porque el Evangelio dice que desde que empezó llegando al Calvario vino una tiniebla por aquella zona, y después cuando muere viene como unos truenos, unos estruendos, y dice que el velo del templo se rasgó, y es cuando dicen, en verdad este era hijo de Dios. Entonces por eso este cielo atormentado, pero también es cierto que estos colores muy fríos se usan en esta época en Flandes, concretamente Patinir, en la pintura de la Laguna Estigia también. Vamos a ver, tengo que arrancar rápidamente. De Zurbarán lo tenemos aquí debajo, la verdad tenéis que ir a verlo. Mirad, cuando hablo de Durero, quiero que lo veáis. Aquí tenemos un grabado de Durero, siglo XVI, renacentista, pintor alemán. Se parece mucho, ¿por qué? Porque fijaros, esto es lo que se llama el supedáneo, el posapiés, y Durero también lo mete, y tiene 4 clavos, en este Cristo, como veis aquí, y permite entonces jugar con el escorzo de los pies que se vienen hacia nosotros. Si lo veis in situ, fijaros en las uñas, aquí no lo veis. Están las uñas como cuando te rompe una o demás, con un verismo que es una pasada, pero tienes que ponerte ahí al lado para verlo, porque en la foto eso no lo vas a ver. Pero fijaros lo que es un cuadro claramente tenebrista. El tenebrismo surge en ese siglo XVII y empieza Caravaggio con él. Son esos contrastes lumínicos tan fuertes que hay. Y además ahí la luz juega con ese mensaje. Si os fijáis claramente dónde incide en el cuerpo, vemos, es decir, los músculos, vemos lo que es el abdomen, la caja torácica, claramente. Fijaros cómo reverbera, como si estuviéramos en la nieve, este paño y aquí queda oscurecido, también, y eso consigue darle volumen. Lo mismo en las piernas, y cómo va difuminando los contornos, es lo que se llama el esfumato. Cuando hablamos de esfumato, fijo que os va a llevar a Leonardo, pero no lo inventó Leonardo, lo inventó ya Prasíteles, en escultura en el siglo IV a.C., en la primera mitad, con lo cual, esto ya desde casi que el mundo es mundo. Y fijaros que esta sombra, no penséis que es de la fotografía, al hacer la fotografía, esta sombra es real, es decir, el pintor con el contraste de la luz genera esta sombra sobre el fondo neutro. Quizás aquí está más exagerada que en la realidad, pero es para que veáis, es decir, cómo va jugando desde un fondo neutro, iluminado, oscurecido, es decir, más iluminado también. Y después en este crucificado nos aparece, esto que veis aquí, nos aparece, lo he ampliado, porque fijaros, San Juan es el único que dice que Pilato escribió INRI, yo soy el rey de los judíos, y les dice el Sanedrín, no, di que este dijo
que no dijo, que este dijo, yo soy, dijo, no, ya está, Jesús, el rey de los judíos, lo escrito está. Y el único es San Juan, que dice que está escrito en 3 idiomas, hebreo, que es esto, griego y latín. Y aquí aparece en la cartela. Entonces la he empleado para que lo veáis, porque es yo de los crucificados que he visto fue este. Bueno, así rápido, para que aquí el jefe no me toque las orejas, para que vayáis a la catedral, animaros que vayáis a la catedral y que veáis un retablo de lo que queda del retablo de Juan de Candamo de las Lamentaciones. Esto, bueno, aquí está mutilado, como veis, la figura de Cristo, que es lo que se llama la quinta angustia, y entonces, bueno, pues aparecen los donantes, Juan de Candamo sin cabeza, su Catalina González de Nava, que era su mujer, con los santos patrones de cada uno de la familia, y esa figura de Cristo con la piedad. Es muy flamenco, los pliegues, como veis, son muy duros, muy acartonados, muy flamenco, pero y es bueno, gótico, ya se ve claramente por la decoración que veis aquí. Está en la sala capitular actualmente de la Catedral de Oviedo. Y aquí, sobre todo, es porque podéis ver los diferentes elementos de la pasión que incorpora: los flagelos, la escalera que pusieron para bajarle, es decir, la sábana, y aquí vemos la escalera que os había dicho, y en este caso, con una cruz que parece la cruz de la Victoria, es la linterna, porque hay algún pasaje evangélico que dice que, bueno, fueron con linternas a buscarlos, y la caña de hisopo y la esponja que llenaron en vinagre cuando dijo tengo sed, y se lo acercaron a la boca también. De todos modos, si veis lo que hay en la exposición en Trascorrales, en unos sitios aparecen los clavos, las tenazas, la corona, los diferentes elementos de la pasión. ¿Quiénes son estos dos? También los evangelios apócrifos nos hablan de ellos, no los oficiales. Dimas y Gestas, o Tito y Dúmaco, el buen y el mal ladrón. Si os fijáis, el buen ladrón mira hacia Cristo y el otro le pone la espalda también, que están ahí también. Y también en el Museo de la Iglesia podéis visitar este díptico, que es el díptico de la Pasión, con 6 escenas que vamos a ver ahora, ya que empezamos por la Semana Santa. Aquí tenemos la entrada en Jerusalén, cuando tiran ropajes, pues alfombras, ropa, entrando él en Jerusalén. Es gótico, como veis ahí. El lavatorio de los pies, por ejemplo, la última cena, con Judas delante de la mesa, metiendo la mano, es decir, el que está mojando conmigo en el plato es el que me va a delatar, con un ejemplo de perspectiva invertida. El discípulo amado, San Juan. La oración de Getsemaní, que vimos antes, la traición, el beso, y aquí hay 3 escenas. La escena que dice, envaina tu espada, que el que a hierro mata, a hierro muere también, o algo por el estilo, cuando le corta la oreja, y aquí Judas, una vez que cobró, suicidándose, ahorcándose. Son las 3 escenas que tenemos ahí. Y finalmente tenemos el tema ya de la crucifixión, es decir, de la lanzada, la caña de hisopo, es decir, la muerte de él. Bueno, tema que tenemos ahí, de la piedad, y creo que sí que me va a dar así tiempo, la piedad de Morales, llamado el Divino, sobre todo es también de mediados del siglo XVI, 1565, a caballo entre la fase clásica e inicio del manierismo español. Y también esta aplicación, lo que hemos visto: difuminación de los contornos, fuertes contrastes lumínicos, la captación de los sentimientos en la imagen, como veis ahí, de la Virgen, y sobre todo el tratamiento de lo que es la cara de un cadáver, claramente con ese color así averdosado, los labios medio amoratados, averdosados también, las secuelas de ese cuerpo que sufrió la tensión en la cruz. Fijaros que hasta vemos lo que son las costillas de la parte superior, son donadas en la clavícula, de las clavículas también. Y este que tenemos aquí abajo también, al lado de donde está el San Pedro, el crucificado de Zurbarán, que es el Santo Entierro de Ribera, también un ejemplo del tenebrismo, y donde sobre todo la composición es muy curiosa, porque fijaros, en este triángulo así medio inclinado aparecen estos personajes. Es José de Arimatea, que es el que pide que le dejen enterrarlo porque llegaba la Pascua. En este caso, es decir, tenemos
creo que es la Virgen, en este caso San Juan y la Magdalena. Y aquí el otro, a ver cómo se llamaba el otro hombre, sí, no me acuerdo ahora, uno era Cirineo, Nicodemo, también. Entonces es un ejemplo del claroscuro, del tenebrismo típico del siglo XVII, en el cual nosotros tuvimos una gran importancia. Sabéis que se marcha a Nápoles y también fue llamado también como el pintor como el Españoleto. Tenemos también, bajando aquí, un retablo, de lo que queda un retablo de Santa María de Nuestra Señora Carrasconte en León, y es el Resucitado, de Luis Fernández de la Vega en madera, con los ángeles trompeteros. Si entráis en la catedral y visitáis la capilla de los Vigiles, el retablo de la Anunciación, son las mismas características, y sobre todo, típico de la Escuela de Valladolid, porque pertenece a la Escuela de Valladolid, estos pliegues tan quebrados, tan duros, tan angulosos, que son de clara influencia flamenca. Eso no ocurre en Andalucía con el foco sevillano y el foco granadino. Aquí sí, ¿por qué? Porque el norte de Castilla, vía Bilbao, tiene una relación muy intensa con los Países Bajos también. Entonces, bueno, pues nos aparece aquí el Cristo triunfante, después de los 3 días que resucita y se muestra triunfante. Tenéis aquí este ejemplo. Y vamos a ir acabando con el tema de la Magdalena, una de las mujeres que, bueno, pues que estuvo muy cercano, es decir, muy cercana a Jesús, aparte, bueno, ya sabéis lo que también se suele decir, que si era su compañera sentimental y demás. Bueno, aparece al lado de la cueva de San Baume, porque la tradición dice que ella tuvo que marchar por no ser perseguida, y aterrizó junto con algunos de los discípulos en Marsella, y entonces que se extendió por el sur de Francia. Nos representa, como veis aquí a la derecha, he puesto el foco de luz, marcado claramente, iluminando una mujer que no te la representa por la cuestión erótica, ni mucho menos, sino que ese semidesnudo de ella tiene esa finalidad de lo que sería pues esa mortificación. Mortificación que queda representada en estas cuerdas que tenemos aquí, que son ni más ni menos que los flagelos también. El símbolo de la muerte en la calavera y este crucifijo, que es la confianza en que esa muerte no es en balde, porque hay una resurrección también. Es una figura que recuerda mucho a la pintura veneciana y mucho a Tiziano concretamente, sobre todo la pintura también mitológica de él. Pero no solo esta figura con este pelo, es decir, que tenemos así tan ondulado, sino también el estudio de esta vegetación y de este paisaje difuminado del fondo. Es un barroco, es español, y es de un asturiano que tenemos que estar muy orgullosos de él, que es Carreño Miranda, de Avilés, concretamente nacido en Miranda, a tu parroquia. Entonces, también otro de los cuadros que merece la pena. Plácido Arango, junto con los de Correa de Vivar que hemos visto, nos ha regalado este retablo de la flagelación gótico hispano-flamenco de finales del siglo XV de Leonor de Velasco, hija del primer conde de Haro, y que era para una comunidad femenina con 2 maestros, el maestro de la Visitación y de Oña, que tenemos aquí. Fijaros lo que es la perspectiva invertida, que da la sensación de que va ascendiendo o se viene hacia nosotros. Y aquí tenemos otra imagen con el buen ladrón, el mal ladrón, el entierro, la sepultura de Cristo. Y para concluir ya, deciros que la Semana Santa debe entenderse como la proclamación del sentimiento religioso por parte de aquellos que tienen y profesan la fe, y como una manifestación cultural que debe ser respetada y valorada por el resto de personas. Hay una anécdota del profesor Germán Ramallo, cuando explicaba el arte barroco español, y escuchó a un alumno decir: yo soy ateo, esto no me importa. Y el catedrático fue contundente y dijo: se puede ser ateo, pero lo que no se puede es ser inculto. Aunque bueno, lo de inculto lo voy a decir porque dijo otra cosa un poco más fuerte, Y entonces, como queda grabado, voy a decir inculto. A petición aquí de mi amigo Alfonso. Después, fuera de las cámaras os lo digo lo que dijo, ¿vale? Quizás esta frase pienso que había que repetirla a algún descerebrado y descerebrada que, fruto de ser osados, por ignorancia, sueltan auténticas estupideces por la boca, día sí, día también. El objetivo de esta charla, por mi parte, fue colaborar con el museo, para dar a conocer el fenómeno religioso desde una perspectiva cultural. Pues no en vano, no surge en un contexto la religión
en el que se forjó una mentalidad, una manera de pensar, una ética, y hasta favorece la economía dentro del sector servicios, hostelería, transporte y comercio. Yo recuerdo mi etapa de educación primaria en la Escuela de las Caldas, en Priorio, cuando estudiaba Historia Sagrada, que nos enseñaba aquel maestro don Luciano ya fallecido, y de aquellos lejanos tiempos pervive en mi memoria el relato de Esther y el rey Asuero, de Judith, con la cabeza de Holofernes, David y Goliat. Pero nunca vi en los libros de mi época de estudiante, entre el año 67 y 72, una referencia a la geografía sagrada que sí encontré en un curso completo de geografía, un manual universitario editado en Madrid en el año 1841. Que teoría sagrada porque era por donde era una geografía descriptiva del escenario en los que Jesús desarrolló su vida. Unos cuantos años después tuve la suerte, por eso os lo pongo aquí, de recuperar en el Real Monasterio San Salvador de Cornellana, para los fondos documentales de la Biblioteca Luis Rodríguez Iglesias de mi querido Instituto Valdés Salas, unas láminas que decidí bautizar como el PowerPoint de aquella época. Son 30 y pico láminas. Fueron editadas originalmente en los años 15, 16 del siglo pasado, pero reeditadas en los años 60. Y con estas era cuando los curas explicaban pues, la religión en las escuelas que solían visitar o el catecismo, para preparar a los niños de primera comunión. El Museo de Bellas Artes os espera para que podáis disfrutar in situ de los múltiples itinerarios a los que la Semana de Pasión no es ajena, cuyo complemento en nuestra ciudad lo tenemos en el Museo de la Iglesia. Y creo que empecé 5 minutos, acabé, ¿no? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Ahora, ya cortasteis, ¿eh? ¿No queda grabado ya? Muchas gracias, Ángel. Como veis, un gran divulgador. Como nos empezamos 4 minutos tarde y tenemos 4 minutos, si queréis hacer alguna pregunta, comentario, antes de despedirnos. Sí. Me gustaría felicitar al ponente por una conferencia tan documentada y tan didáctica. Y quería plantear dos cuestiones puntuales. Que la primera proyección del cuadro de la presentación de Jesús en el templo, Sí. Usted nos hablaba de que también se celebraba en ese momento la presentación de María, de la Virgen de Candelaria, la patrona de las Islas Canarias, y que tenía algo que ver con la purificación de la Virgen. Esa es una cuestión, aparte de la presentación de Jesús a los 40 días después de su natividad. Y la otra, si tan amable, cuando hace usted referencia en el cuadro de Murillo al momento en que San Pedro es crucificado con la cabeza hacia abajo, dice usted que San Pablo fue degollado como ciudadano romano. Decapitado. O decapitado. Sí. La pregunta puntual es esa. ¿Eso está documentado o es una tradición antigua que San Pablo fue decapitado? Muchas gracias. Vamos a ver, no lo sé si está documentado, pero sí se admite que San Pablo fue decapitado, porque la muerte de cruz era simplemente para el que no era romano y se consideraba como, vamos a ver, los dos perturbaban, vamos a decir, el orden romano, que no querían, bajo ningún concepto de que, porque claro, esa doctrina era una doctrina que iba en contra de lo que era la política romana. Entonces él, por ser un ciudadano romano, aunque él era de Tarso, pero tenía esa ciudadanía, la muerte de cruz era para el que no era romano. Eso sí es cierto. Ahora bien, tenemos que basarnos en lo que dice el obispo Dionisio de Corinto y en lo que dicen los Tertuliano y Orígenes. Si mienten o no, eso no lo sé, pero sí ellos dan esa referencia de uno crucificado cabeza abajo y el otro degollado o decapitado. Sí. ¿Alguna otra cuestión? ¿Comentario? Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. Gracias. Bueno,